Para realizar esta unión tipo dedos, empiezo marcando el grueso de la madera en una de las tablas. Y marco también el grueso en la otra tabla que quiero unir con la primera. Ahora hago una marca en la primera tabla a 3 centímetros, a 7 centímetros, a 11 centímetros y a 15 centímetros. La tabla mide 18 centímetros de ancho. Y trazo las perpendiculares. Y continúo esas perpendiculares en la testa. Giro la tabla y marco también el grueso en ese lado. Y continúo también ahí las perpendiculares. Estos son los huecos que quiero cortar. Y estos son los dientes que quiero dejar. Aprieto la tabla verticalmente en mi tornillo de banco casero y voy a empezar a cortar. Quiero cortar justo al lado de la línea, con la sierra del lado del hueco que quiero cortar. Pongo la uña sobre la línea y pego la sierra a la uña. Y empiezo a cortar. Primero corto horizontalmente en la testa, paralelo a la línea. Y ahora, manteniendo la sierra dentro del corte que hice en la testa, voy inclinando la sierra mientras corto paralelo a la línea vertical que tengo en la cara de la tabla, intentando no cortar más allá de la línea horizontal que marca el grueso de las tablas. Es mejor quedarse corto que cortar de más. Ahora en este lado el hueco quedará a la izquierda, así que pongo la uña a la izquierda de la línea y algo separada, de forma que quede espacio entre la línea y la uña para el grueso de los dientes de la sierra. Y repito el proceso para el otro hueco que quiero cortar. Giro la tabla y continúo los cortes del otro lado, cortando con la sierra inclinada hasta casi llegar a la línea horizontal. Y ahora corto con la sierra en horizontal, muy poco a poco, hasta que la sierra llega casi a la línea a ambos lados de la tabla. Ahora voy a utilizar esta hoja de corte, como las que utilizan las sierras de marquetería eléctricas de mesa, pero esta se monta en esta pequeña sierra de mano, y se puede montar normal, o con los dientes hacia un lado, o con los dientes hacia el otro lado. Yo la monto con los dientes hacia ese lado. Voy a meter así la hoja. La giraré y cortaré la mayor parte del hueco, pero separado medio centímetro de la base. Ese resto que dejo en la base lo cortaré con el formón. Ahora necesito trabajar en la zona más rígida de la mesa, y eso es justo encima de las patas. Con la zona plana del formón hacia el interior de la tabla, corto justo encima de la línea, presionando el formón con las manos.
Repaso el corte otra vez presionando con las manos. Y ahora lo hago más profundo golpeando el formón con la maza de madera. Tengo que asegurarme de mantener el formón bien perpendicular a la tabla. Y corto poco a poco, más o menos hasta llegar a 1/3 del grosor de la tabla. Giro la tabla y marco con el formón sobre la línea en ese otro lado del mismo hueco. Y ahora poco a poco golpeando con la maza voy cortando la madera hasta llegar al corte que había hecho del otro lado. Y repito el proceso con el otro hueco. Ahora sujeto la tabla en vertical con el tornillo de la mesa. Y limpio el interior del hueco. Este quedó bastante bien, y apenas tengo que limpiar las esquinas y ajustar un poco el corte vertical. En este otro tengo que cortar las imperfecciones que quedaron en la base del hueco, manteniendo siempre el formón lo más horizontal posible. Ahora tengo que cortar los dientes y los huecos en la otra tabla. Pongo la primera tabla encima de la que quiero cortar, con ambas bien ajustadas en los laterales. Quiero el frente de los dientes encima de la línea que marca el grueso de la tabla, y quiero la base de los huecos perfectamente alineada con el borde de la tabla inferior, y dibujo estas líneas, bien pegadas al borde de los dientes. Entonces, este y este son los dientes que quiero dejar. Y justo debajo de estos 3 dientes están los huecos que quiero cortar. Y si nos fijamos, tal cual dibujé las líneas, estas pertenecen a los dientes. Así que cuando corte los huecos debo mantener las líneas en los dientes. Estos son los huecos. Y dibujaré unos triángulos, marcándome a qué lado de la línea debo cortar. Entonces este es el hueco a cortar, y estos los dientes, y las líneas pertenecen a los dientes. Entonces el triángulo me dice que tengo que cortar a este lado de la línea, y a este lado de esta otra. Antes de nada continúo las líneas en la testa. Y en el otro lado de la tabla. Y marco cuáles son los huecos y los dientes. Bajo un poco la tabla para que sea más estable al cortar. Y continúo la línea horizontal en los laterales, porque en este caso también tendré que cortar ahí.
Entonces ahora tengo que cortar a la derecha de esta marca. Ahí cortaría en la línea. Ahí cortaría justo donde quiero, a la derecha de la línea sin cortarla. Pero voy a cortar 1 milímetro separado de la línea, así me aseguro de que no cortaré de más. Y ahora en este lado lo mismo, pero separándome 1 milímetro a la izquierda. Y hago los cortes igual que hice en la primera tabla. Primero marco la testa. Y después voy inclinando la sierra hasta llegar a la línea horizontal. Para terminar el corte con la sierra en horizontal, a veces sujeto la parte inferior de la sierra con la mano. Así limito el movimiento, corto más despacio y evito pasarme cortando. Y con la sierra de marquetería corto la mayor parte de la madera, dejando unos milímetros en el fondo del hueco. Corto el resto que me queda en la base del hueco del centro utilizando el formón, igual que había hecho en la primera tabla. Ahora para los huecos en los laterales empiezo marcando sobre la línea en el lateral de la tabla. Con cuidado de no poner ahí la mano, ya que si se me escapa el formón lo clavaré en la mano. De todas formas, para esto igual era mejor sujetar la tabla en el tornillo de la mesa. Y ya puedo cortar ese resto con el formón, sin peligro de que se astille en el lateral. Como siempre, tengo que acordarme de mantener el formón bien vertical mientras corto. También es muy importante que el formón esté bien afilado. Entonces, ahora además de tener que retocar la base del hueco, tengo que cortar esa franja vertical de madera que queda hasta la línea, pero sin cortar la línea. Con mucho cuidado coloco la parte plana del formón pegada a la línea, intentando cortar lo más perpendicular que puedo con respecto a la testa y a las caras de la tabla, cortando pegado a la línea pero sin cortar encima de ella. Ya solo me queda retocar un poco el fondo y las esquinas del hueco.
y ya puedo probar qué tal encajan ambas tablas. Me queda una unión un poco apretada, pero creo que las dejaré así. Se notan algunas pequeñas holguras entre los dientes. Esta de aquí seguramente desaparezca cuando encole y apriete las tablas. Pero para la poca práctica que tengo haciendo esto, estoy muy contento con cómo quedó esta unión. En el próximo vídeo veremos cómo termino de hacer un pequeño baúl con estas tablas. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó puedes encontrar todos mis vídeos en mi canal de YouTube. Y si te gustan mis vídeos, gracias por suscribirte al canal.